el espectro electromagnético. Bueno, en la parte superior tenemos, como ustedes saben, el espectro electromagnético es un rango de energías que va desde las ondas radio hasta las ondas de altas energías, rayos X, rayos gamma. Bueno, nosotros lo podemos ver al espectro electromagnético de distintas formas, ¿no? Pero yo les voy a comentar una de las formas de tratar el espectro más sencilla, ¿no? Este se puede ver como una onda, como lo pueden ver aquí, y estas ondas de radiación de luz que tenemos en la naturaleza están caracterizadas por muchos parámetros, pero uno de ellos es la longitud de onda, ¿no? La longitud de onda es la distancia que existe entre los picos de la onda, ¿no? Entonces, en estas longitudes de onda, en el caso de las ondas radio, que estarían por aquí, tienen longitudes que van desde pocos metros hasta varios cientos de metros, ¿no? Entonces tenemos ondas bastante largas que se utilizan, nosotros las utilizamos aquí en la Tierra, por ejemplo, para las telecomunicaciones se utilizan onda radio, ¿no? Los celulares utilizan onda radio. Pero si nos vamos al otro lado del espectro electromagnético, por aquí, por ejemplo, tenemos longitudes de onda bastante pequeñas, por ejemplo, algunas de ellas que son comparables con el tamaño de una molécula, por ejemplo, con el tamaño de la molécula de agua, ¿no? Entonces, así nosotros nos vamos en el espectro electromagnético desde los rayos gamma, tenemos el ultravioleta, por aquí tenemos el visible. El visible, como ustedes saben, es el que utilizamos nosotros para observar, ¿no? El ojo humano detecta la radiación solamente en esta franja del espectro electromagnético bastante estrecha. Pero también tenemos el infrarrojo, cuando tenemos longitudes de onda de 10 a la menos 5 metros aproximadamente, luego tenemos, nos vamos hasta a las ondas radio que les había comentado. Entonces, este es un breve recordatorio que en la naturaleza y aquí en la Tierra, pero también en el espacio, tenemos objetos que emiten radiación en todas estas longitudes de onda del espectro electromagnético. Luego, quería pasar a comentarles, como ustedes saben por el título de esta charla, se centra en objetos, fuentes astronómicas que están en el centro de nuestra galaxia. Entonces les cuento qué es el centro de la galaxia, ¿no? Aquí tenemos una representación artística de nuestra galaxia. Nuestra galaxia es un cúmulo de estrellas que contiene aproximadamente pocos miles de millones de estrellas. Conocemos por estudios que nuestra galaxia tiene una forma parecida a lo que estamos representando aquí. Tiene un núcleo, que estaría por aquí, pero alrededor de esto existen unos brazos que se conocen como brazos espirales. En estos brazos tenemos una concentración bastante alta de estrellas, a diferencia del espacio del medio que existe entre los brazos, ¿no? Generalmente son estrellas bastante jóvenes. El sistema solar estaría por aquí, más o menos, no sé si se ve muy bien, pero estaría por aquí. Y una de las cosas importantes es que la distancia que existe desde el centro de nuestra galaxia, desde aquí hasta aquí, es de aproximadamente 26.000 años luz, ¿no? O sea, que la luz que sale desde el centro de nuestra galaxia tarda 26.000 años hasta llegar hacia la Tierra. Entonces, podemos ver que podemos tener una idea de que las distancias en astronomía son bastante grandes, ¿no? Comparadas con las distancias que tenemos aquí en la Tierra. Entonces, a partir de esto surgen muchísimas interrogantes que ustedes pueden tener. ¿Por qué estudiar el centro de nuestra galaxia? ¿No? En realidad hay muchísimas respuestas para esta pregunta. Una de ellas, bueno, yo voy a listar algunas. Una de las razones que los astrónomos tenemos para estudiar el centro de la galaxia es que es uno de los núcleos más cercanos que tenemos. Galaxias como estas que pueden apreciar ustedes aquí existen miles de millones en el universo, solamente en la parte observable del universo. Entonces,
el centro de nuestra propia galaxia es uno de los núcleos más cercanos que tenemos hacia la Tierra, ¿no? Entonces, esto facilita el hecho de que con telescopios no muy grandes podamos estudiar bastante en detalle esta región, que es muy interesante, que más adelante les voy a contar. Bueno, esa es una de las razones que tenemos para estudiar el centro de nuestra galaxia. Bueno, aquí tenemos una imagen real, no es como la imagen anterior que solamente fue una representación artística. Esta es una imagen real del centro de nuestra galaxia, ¿no? Con esta línea de color blanco lo que he hecho es pintado una distancia que tiene un tamaño de aproximadamente 400 años luz. Es decir, que la luz que sale desde aquí tenemos, por este sector de aquí tenemos el núcleo, el centro dinámico de nuestra galaxia. Y la luz que sale desde aquí hasta llegar a esta región de acá tarda aproximadamente 400 años luz. Esta imagen está constituida, está formada por una superposición de imágenes a distintas longitudes de onda. Cada color representa una distinta longitud de onda. Por eso era que yo quería empezar esta charla mencionándoles lo que era la longitud de onda en el espectro electromagnético, ¿no? Bueno, en esta imagen el color rojo, por aquí tenemos regiones que tienen color rojo, por aquí también, por aquí otras regiones, representan la emisión en onda radio. En color amarillo, o este color medio blanco aquí que aparece, tenemos el infrarrojo, la radiación en longitudes de onda infrarrojo, mientras que en color azul, por ejemplo, estas regiones de aquí, por aquí tenemos radiación en color azul, corresponde a radiación de altas energías, a rayos X. Aquí aprovecho esta imagen para mostrarles algunas de las fuentes que tenemos en el centro de la galaxia. Por aquí, en esta región de aquí, con esta fecha he indicado la posición de un agujero negro supermasivo. Entonces, aquí podemos darnos cuenta de que el centro de la galaxia ofrece una oportunidad para estudiar un agujero negro supermasivo, que ahora les voy a contar qué es, con bastante detalle. Agujeros negros como estos existen, se ha demostrado, en otros trabajos se ha demostrado, existen en casi todas las galaxias que existen en el universo. Entonces, al estar el centro de la galaxia tan cerca de nosotros, tenemos una oportunidad para estudiar este objeto tan maravilloso, ¿no? Este objeto tiene, igual, estudios han demostrado, tiene una masa de aproximadamente 4 millones de masas solares. Ya se pueden imaginar lo masivo que es este agujero negro. Pero este agujero negro es distinto a los agujeros negros que tienen masas estelares, que también existen en el universo. Los agujeros negros que tienen masas estelares tienen masas aproximadas de 4 a 36 masas solares. Es decir, son muchísimo menos masivos, ¿no?, que un agujero negro supermasivo. Bueno, tenemos este objeto por aquí, por el centro, pero además en esta imagen podemos apreciar que ahí existen este tipo de filamentos, como pueden ver aquí ustedes. Por aquí tenemos uno, por aquí tenemos otro, en color rojo, por aquí tenemos otro, que son objetos bastante interesantes que los investigadores sugieren que tienen una cierta relación con el campo magnético galáctico. Es decir, que el campo magnético de alguna forma está interaccionando con la materia para que se formen estas estructuras. Por aquí tenemos también supernovas, remanentes de supernovas. Por aquí tenemos una, este es un remanente de supernova, y por aquí tenemos otro. Entonces, ustedes pueden ver que hay cosas muy interesantes. Este remanente de supernova, que ahora les voy a contar qué es, emite principalmente en altas energías, mientras que este remanente de acá en el infrarrojo, ¿no? Entonces, pueden ir viendo que hay cosas muy interesantes ahí. Bueno, un remanente de supernova es lo que queda de una estrella al final de su vida. Ciertas estrellas que tienen unas características específicas al final de su vida explotan, y lo que hacen cuando mueren es que eyectan todo el material que estuvo acumulado en la estrella hacia el exterior, ¿no? Generalmente la distribución es esférica, y eso ustedes lo pueden ver aquí, ¿no? Esta estructura de aquí es relativamente esférica, y esta de acá. Entonces, como pueden ustedes ver, en el centro de nuestra galaxia tenemos todo un zoológico de objetos astronómicos, una gran variedad de objetos.
Aquí, bueno, lo que he hecho, lamentablemente no se ve muy bien porque está muy abajo. Creo que no hay forma de subir. Pero bueno, lo que les estoy mostrando aquí en estas imágenes, aquí en escala de grises, es un zoom, una ampliación de esta región de aquí, y más acá es una ampliación de esta región de acá. Aquí hemos representado la radiación en longitudes de onda radio, tanto aquí como acá. Entonces, aquí lo que tenemos, yo he representado también varias fuentes que tenemos en el centro de la galaxia y con unos círculos de color rojo, que no sé si los pueden apreciar aquí, las regiones que nosotros estudiamos en nuestro trabajo. Estudiamos 3 regiones. Por aquí tenemos una, por aquí tenemos otra. En esta región de aquí, que está por aquí, que se conoce como Sagitario A. Pero acá tenemos otra región que se conoce como Sagitario B2, donde también estudiamos una región del centro galáctico, que está por aquí, ¿no? Nosotros a las regiones las hemos denominado como LOS y le hemos puesto un número al lado derecho que está relacionado con el sistema de coordenadas galáctico que nosotros utilizamos. Bueno. Les sigo contando cosas más interesantes. Este mapa de aquí también es del centro de la galaxia, más o menos cubre el mismo espacio que cubría el mapa anterior, pero esto está a longitudes de onda infrarrojo, solamente en el infrarrojo. Entonces, investigadores en el 2011 descubrieron una estructura bastante interesante, como yo le he intentado dibujar aquí. Tiene una forma de infinito, Entonces, lo que ellos encontraron es que parece que el gas, por aquí estaría el agujero negro supermasivo ubicado, parece que el gas se está orbitando alrededor del centro galáctico. Está orbitando. De hecho, ellos hicieron un estudio de las velocidades del gas, porque lo que tenemos aquí, lo que estamos viendo aquí a estas longitudes de onda es el polvo cósmico que estaría orbitando alrededor del centro de la galaxia. Y aquí con números de color blanco, lo que ellos pusieron, este trabajo se realizó por Molinari y colaboradores en 2011, pusieron las velocidades del campo de velocidades del gas. Entonces, ellos encontraron un patrón de rotación, ¿no? Tenemos velocidades positivas y positivas por aquí, pero por esta parte de aquí tenemos principalmente velocidades negativas. Todos estos son velocidades radiales, ¿no? Ahora les explico un poco sobre el tema. Las velocidades radiales es la velocidad que tiene la fuente astronómica con relación a nosotros. Si las velocidades son positivas, son fuentes que se están alejando de la Tierra. Si son velocidades negativas, son fuentes que se están acercando a nosotros. Y además en esta figura lo que yo he hecho es que he pintado con estrellitas las regiones que nosotros estudiamos en nuestro trabajo. Estudiamos 3 fuentes. Aquí tenemos 2 y por acá tenemos una tercera fuente. Y por aquí están los nombres que nosotros utilizamos para llamarlas. Bueno, ahora les paso a hablar un poco sobre las observaciones. Bueno, yo trabajo en una parte de la astronomía que trabajamos con datos, no trabajo mucho en la parte teórica, más en la parte de observación. Entonces, lo que nosotros hacemos es que necesitamos datos y luego con los datos sacamos una cantidad de resultados que luego los podemos tratar de distintas formas. Pero los instrumentos que tenemos, como tienen en física la gente que trabaja en laboratorios, ¿no? Tienen distintos instrumentos para obtener datos, nosotros tenemos los telescopios. Entonces nosotros en el 2009, conjuntamente con investigadores de otros países, escribimos una propuesta para obtener tiempo de observación de este telescopio, que es el GMT, que está en Estados Unidos. Es un telescopio bastante grande, el tamaño de la antena, el plato que tienen aquí, este plato de aquí tiene 100 metros de diámetro. Entonces escribimos una propuesta. La propuesta, ellos, la gente que trabaja en el observatorio, los colaboradores, las observaciones de forma remota. Yo en ese tiempo estaba en otra parte, no estaba acá, estaba en Europa. Entonces, algunas observaciones las hice de forma remota, ellos nos dieron un usuario, una contraseña, uno ingresaba a través de internet, había un escritorio virtual y podía escribir los comandos
los comandos que se utilizan para que el telescopio funcione como nosotros queremos que funcione, ¿no? Entonces realizamos las observaciones y otra característica importante, este telescopio, por el tamaño que tiene, nos permite obtener resoluciones espaciales, es decir, el tamaño de los píxeles de nuestros datos de 55 segundos, casi un minuto. Bueno, nosotros cuando consideramos los objetos en el espacio les damos un tamaño aparente, ¿no?, que tienen. Y como ejemplo les puedo decir que, por ejemplo, cuando tenemos la luna llena en el cielo, tiene un tamaño aparente de aproximadamente medio grado, o sea, 30 minutos, ¿no? En este caso estoy hablando de tamaños de aproximadamente un minuto. Y bueno, esto ustedes lo pueden obtener con esta ecuación de aquí. Es una ecuación bastante sencilla. El tamaño del píxel es directamente proporcional a la longitud de onda de la radiación y partido por el diámetro del telescopio. Bueno, ahora, ¿qué nos interesaba estudiar con este instrumento tan grande como les he comentado? Pues objetos que se conocen, algo que se conoce como líneas de recombinación, que ya les voy a comentar qué es, ¿no? Entonces, nosotros cuando observamos lo que intentamos es estudiar una fuente astronómica y de alguna forma inferir a partir de los datos algunas características de los objetos que estamos estudiando, ¿no? Lo mismo que hace la gente en los laboratorios aquí en la Tierra, lo mismo. Entonces, ahora, estas líneas que yo les voy a explicar ahora en detalle, se denotan utilizando esta nomenclatura. Se utiliza la H, que es para el hidrógeno, luego tenemos la N, que está relacionado con un número cuántico que ahora les voy a contar, y luego una letra alfa, o puede ser beta. Bueno, para explicarles eso, aquí tenemos un diagrama donde pueden ver los niveles de energía del hidrógeno. A nosotros lo que nos interesaba observar con ese telescopio era el hidrógeno atómico en estas fuentes que yo les acabo de explicar, ¿no? Entonces aquí tenemos nosotros los niveles de energía del hidrógeno, y como ustedes conocen de las clases de física y de química, el hidrógeno tiene distintos niveles de energía, ¿no? Tenemos niveles de energía que están caracterizados cada uno por el número cuántico n. Entonces, los niveles de energía más cercanos al núcleo del hidrógeno, que es donde está viviendo los protones y los neutrones en un átomo, el nivel de energía más cercano está caracterizado por el número cuántico n igual a 1. Pero también tenemos otros niveles que están más alejados del núcleo. Bueno, este modelo que les estoy contando es el modelo que ustedes conocen, que nos enseñaron hace mucho tiempo. Es muy fácil de explicar, pero es una simplificación del caso real. El caso real es mucho más complicado y está explicado por la mecánica cuántica, ¿no? Entonces este caso es muy sencillo, pero nos permite apreciar bastante bien lo que describir los niveles de energía del hidrógeno atómico, ¿no? Entonces este número cuántico de aquí es el n, que es el n que tenemos aquí, que utilizamos nosotros para llamar a estas líneas de recombinación. ¿Ya? Entonces lo que hicimos con el telescopio, digamos que está por aquí nuestro telescopio, y observamos una nube donde tenemos hidrógeno atómico, y tenemos por aquí unos electrones que están libres, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este hidrógeno? Que si tenemos el hidrógeno que está ionizado, es decir, si tenemos por ahí fotones que pueden ser originados, por ejemplo, por una estrella, estos fotones lo que hacen es que le sacan el hidrógeno le sacan el electrón al hidrógeno. De esta forma el hidrógeno se ioniza. Pero si en el entorno de una nube como esta, por ejemplo, tenemos electrones libres, los electrones libres vuelvan a estar ligados al hidrógeno. Entonces, cuando esto ocurre, el hidrógeno pasa teniendo distintos niveles de energía, y estos niveles de energía justamente están caracterizados por este número cuántico n. Entonces, nosotros conociendo esta teoría que les acabo de explicar ahora brevemente, tenemos una idea de que en nuestros datos vamos a detectar estas líneas de recombinación causadas justamente, que son causadas cuando el hidrógeno
pasa de un nivel de energía a otro, por el mecanismo que les acabo de explicar. Bueno, este proyecto es un proyecto internacional, como un poquito les había comentado. Tenemos gente que está en distintos lugares del planeta, que está relacionado con este proyecto. Cada uno de los colaboradores ha participado en ciertos procesos de la investigación, algunos en las observaciones, algunos en la parte de análisis de datos, otros en la parte de procesamiento de datos. Entonces tenemos gente que está, por ejemplo, en la Universidad de Bristol, en el Reino Unido, gente que está en Madrid, en España, gente que está en Estados Unidos, en México, y gente que también está en Chile, y por supuesto nosotros acá en Quito. Luego, una vez que nosotros obtuvimos los datos quedaron guardados en la computadora del telescopio, y entonces nosotros tuvimos que pasar a la fase de procesamiento de datos, ¿no? Aquí tengo una imagen donde les muestro un espectro, que es justamente lo que queremos obtener al final. Aquí en el eje es un espectro simplemente es la representación de la energía de la radiación. La intensidad está por aquí, en el eje Y, en el eje X tenemos la frecuencia de la radiación. Entonces cuando nosotros obtenemos estos datos los obtuvimos con el telescopio, tenemos algo parecido a esto que se conoce como espectro. Esto es un espectro, ¿no? Entonces pasamos a la fase de procesamiento de los datos y teníamos archivos que contienen información que se puede representar de esta forma que ustedes la pueden apreciar aquí. Entonces aquí ustedes pueden ver que ya tenemos indicios de lo que estábamos buscando, las líneas de recombinación, que son estas, ¿no? Aquí tenemos, nosotros le llamamos línea, pero en realidad la forma que tiene una forma gaussiana. ¿No? Entonces aquí tenemos una línea de la que estábamos buscando y que justamente está formada por los fotones que se producen en la fuente que estamos observando nosotros cuando el hidrógeno atómico pasa de un nivel de energía a otro. Estos fotones tienen un nivel de energía determinado y esos son los que justamente crean estas estructuras que estamos viendo aquí, que nosotros le llamamos líneas, ¿no? Eso es justamente lo que estamos buscando. Y luego pasamos a la fase de procesamiento de datos, justamente con un programa que tienen allá en el telescopio GBT, que se conoce como GBT-IDL, ¿no? Que está basado en IDL, un lenguaje de programación. Entonces pasamos a la fase de procesamiento de datos. No les cuento mucho sobre eso, porque es un poco largo. Y luego pasamos, después de pasar a esa fase de procesamiento de datos, pasamos a otra fase de procesamiento y análisis de datos. Eso lo realizamos con otro programa informático que se conoce como MATCUBA. Entonces aquí tenemos, les muestro una pantalla del programa. Entonces aquí tenemos una línea, justo esa línea de recombinación que yo les había comentado. En el eje X tenemos la frecuencia y aquí tenemos la intensidad de la radiación, ¿no? Aquí con una línea de color rojo les muestro un modelo gaussiano que nosotros utilizamos para ajustar la línea observada, que como ustedes pueden ver se ajusta bastante bien. Así que nosotros utilizamos ese ajuste gaussiano para derivar algunos parámetros que les voy a contar más adelante, que son importantes para nuestro estudio. Aquí tenemos otras ventanas del programa también. Bueno. Aquí lo que hago es que resumo las líneas que nosotros detectamos en nuestro trabajo, las líneas de recombinación, las líneas alfa y las líneas beta. Creo que me faltó. Las líneas alfa de hidrógeno son aquellas que se producen cuando el hidrógeno pasa de un nivel, por ejemplo, 10 al nivel 9, ¿no? El delta N es igual a 1. Y las betas son cuando el delta N es igual a 2. Por ejemplo, pasa del nivel 10 al nivel 8, ¿no? Esas son las beta. Entonces, acá arriba tenemos las líneas alfa y acá abajo tenemos las beta para esta fuente del centro de la galaxia, y aquí tenemos las alfa y las beta para esta otra fuente de la galaxia, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, son unas líneas muy bonitas que tienen una forma gaussiana, como les había comentado. Entonces, una de las cosas, ya estamos en la parte de análisis de datos, que encontramos aquí es algo bastante interesante, que no sé si ustedes lo ven. ¿Cuál es la diferencia entre las líneas de estas dos fuentes? ¿Alguien me puede decir?
¿Sí? Bueno, si se equivocan no pasa nada, yo me equivoco todo el tiempo, así que no se preocupen. Lo raro sería no equivocarse, eso sí. Bueno, una de las cosas que nosotros vimos aquí es que justamente en esta fuente de aquí solo pueden ver una sola línea, mientras que al lado derecho hay dos líneas, ¿no? Entonces, eso significa muchas cosas, físicamente significaba muchas cosas. ¿Por qué? Si en una fuente solo hay una sola línea, en la otra encontramos dos líneas, ¿no? La una línea está aproximadamente, en este caso, tiene una velocidad de 50 kilómetros, mientras que la otra línea en la misma fuente está a menos 40 kilómetros por segundo. Entonces, como le estoy diciendo, tiene dos velocidades. Eso significa que lo que estamos viendo, en el caso de la derecha, estamos viendo que cuando nosotros apuntamos el telescopio a esa región del centro de la galaxia, estamos viendo dos regiones, dos nubes que tienen velocidades distintas. Una nube que tiene una velocidad de 50 kilómetros que se está alejando de nosotros, y otra fuente, otra nube que se está acercando a nosotros con una velocidad de menos 40 kilómetros por segundo. Mientras que en el caso de acá solamente estamos observando una sola región que tiene una sola velocidad. Entonces ya fuimos encontrando en la parte de análisis de datos cosas muy interesantes como las que yo les estaba contando. Bueno, ahora vuelvo en la parte de análisis. Utilizamos este programa para justamente ajustar las líneas. Pero ¿por qué hacemos esto? Porque los parámetros que derivamos de las líneas nos sirven para hacer es la parte del estudio de la investigación posterior. ¿Y qué parámetros son esos? Pues son tres principalmente: la intensidad del pico, de esta que está aquí, de la línea, de todas las líneas, la anchura de la línea que está por aquí, y también el otro parámetro es el área. Entonces todo esto nosotros lo podemos derivar utilizando este programa. Y ya paso a la parte final de los resultados, ¿no? Encontramos cosas muy interesantes. Por ejemplo, una de las cosas que podemos estudiar es si el gas que nosotros estamos estudiando está en condiciones de equilibrio termodinámico. Entonces, algo sobre el tema, las personas que han estudiado física puede ser que conozcan, ¿no? Un gas simplemente es una simplificación física que nosotros podemos hacer para poder modelar una fuente astronómica, como una estrella, como una nube de gas, como una galaxia, como un cúmulo de galaxias. Es una simplificación matemática física, ¿no? Donde asumimos nosotros varias cosas, asumimos cosas bastante sencillas. Es un modelo matemático muy sencillo, pero como van a ver funciona bastante bien. Asumimos que los estados de ionización de los elementos que nosotros estamos estudiando, pueden ser átomos, pueden ser moléculas, está dado por una ley sencilla que es la ecuación, que viene dada por la ecuación de Boltzmann. Que los niveles de ionización, en este caso del hidrógeno ionizado atómico, está dado por la ecuación de Sage. No he puesto las ecuaciones aquí porque esa no es la idea, sino es decirles cómo se va desarrollando el trabajo. Que las velocidades, es decir, las velocidades que tienen los átomos, está dado por la ecuación de Maxwell, que es una ley que como ustedes conocen, se han visto física. Y que la radiación, porque en el lugar tenemos un campo de radiación, es decir, tenemos los fotones que yo les comentaba que están ionizando el gas, está dado por una ecuación que se conoce como ecuación de transferencia, ¿no? Entonces es un modelo bastante sencillo, y lo que nosotros hicimos es, utilizando un modelo así, bastante sencillo, modelamos las líneas de recombinación de hidrógeno. Entonces cuando nosotros obtenemos a la salida del modelo son líneas modeladas con estas características, y lo que hicimos es que obtuvimos el cociente, el ratio de las líneas beta sobre las alfa. Esto nos da un valor. Esto nosotros lo pusimos aquí en esta tabla, les muestro en esta tabla. En el caso de este cociente tiene un valor de 0.27 aproximadamente, y en el otro de 0.256. Este es el modelo. Y nosotros esto lo comparamos con lo que obtenemos de los datos. Y como ustedes pueden ver aquí, está el cociente de esas líneas para esta fuente y para la otra fuente. Y como ustedes pueden ver, son similares a los del modelo. Eso nos dice que el gas que estamos estudiando en el centro de la galaxia tiene estas condiciones. Se puede aproximar por estas condiciones de aquí. Entonces, este es uno de los resultados interesantes que obtuvimos en el trabajo. Y además, dos parámetros físicos muy interesantes.
Uno de ellos es la temperatura electrónica. La temperatura electrónica se puede calcular por esta ecuación de aquí, que es bastante sencilla. Aquí está el artículo de donde saqué esta expresión. Aquí, por aquí, esta es la frecuencia de las líneas, eso lo conocemos nosotros de los datos. Esta es la intensidad de la línea, que lo medimos con el programa que les acabo de comentar. Aquí tenemos otro dato que es observacional también, y esta es la anchura de la línea, que también se mide con el programa. Entonces, como nosotros conocemos todos los datos, reemplazamos valores y obtenemos la temperatura electrónica muy fácilmente, ¿no? Y los valores que obtuvimos son 8700 Kelvin para una fuente y para la otra 6000 Kelvin para la otra fuente. Teniendo en cuenta los errores, las temperaturas son similares entre las dos fuentes. Otro parámetro que podemos derivar es la densidad de electrones. Para eso utilizamos esta expresión de aquí. Aquí tiene la referencia de dónde está esta ecuación. Igual, todos los valores que tenemos aquí son conocidos, la temperatura que acabamos de derivar, encontrar la frecuencia, la temperatura de la línea, que este es del continuo, es un parámetro también observacional, la distancia al centro de la galaxia y θ, el parámetro de aquí es el tamaño que nos permite, el tamaño del píxel que les comenté, el tamaño del píxel. Igual, todos estos parámetros los conocemos, podemos reemplazar valores y derivamos la densidad electrónica, que en el caso de una fuente es de 180 electrones por centímetro cúbico y en el otro caso de 160 electrones por centímetro cúbico. En astronomía, estas densidades son bastante bajas, porque la mayoría hay fuentes compactas, que bueno, nosotros les llamamos compactas porque son fuentes bastante pequeñas, fuentes astronómicas bastante pequeñas, donde se están formando estrellas que tienen densidades que son 30 hasta 60 veces mayores que las densidades que les acabo de comentar, ¿no? Entonces, ya aquí pueden ver ustedes igual cosas bastante interesantes, que las densidades que nosotros encontramos son bastante bajas. Bueno, ya finalizando la charla, un poco para repetir lo que les comentaba de la cinemática, es decir, del movimiento del gas. Aquí tenemos de nuevo el mapa que les comenté de infrarrojo, donde se puede ver que posiblemente el gas está orbitando el centro de la galaxia. Entonces, como les había comentado, aquí en esta fuente de aquí, que estaría por aquí, muestra una sola velocidad, es decir, estamos estudiando el gas con una sola velocidad, y mientras que en la parte de acá tenemos líneas que están relacionadas con dos objetos que tienen velocidades distintas. Esto significaría que esta es una imagen del polvo cósmico, pero aquí lo que estamos estudiando con estas líneas de aquí es gas ionizado de hidrógenos. Entonces, esto dice que posiblemente también gas ionizado de hidrógeno está orbitando el centro de la galaxia. Estos solo son datos de posiciones, pero si nosotros, lo más probable es que si nosotros obtenemos en base a estas líneas un mapa parecido a este, que se puede hacer, posiblemente encontremos una estructura muy similar a la que estamos viendo aquí, que tiene esta forma de infinito. Y finalmente, surgen muchísimas cosas que se pueden comentar a partir de estos datos. Otra es, ¿de dónde salen todos los fotones que están ionizando el gas de hidrógeno que estamos estudiando nosotros, ¿no? Entonces, bueno, aquí solo les voy a comentar algo cualitativo, ¿no? No cuantitativo, cualitativo. Entonces, lo más seguro es que son las estrellas que están cerca del gas que nosotros estamos estudiando. Es decir, que los fotones que están ionizando el gas que estamos estudiando nosotros está siendo ionizado por fotones que se originan en las estrellas más cercanas a las regiones que estamos estudiando. Entonces, para eso, bueno, yo les muestro aquí algunas imágenes de radio continuo, es decir, de radio a longitudes de onda radio de las regiones que nosotros estudiamos. Entonces, por ejemplo, en el caso de una de las fuentes, aquí tenemos el círculo rojo, indica la región que nosotros estudiamos. Y esta parte de aquí de color negro intenso es una región donde se están formando estrellas jóvenes. Entonces, lo más seguro que la fuente que ioniza el gas que estamos estudiando nosotros está justamente aquí, en esta parte de aquí. Y cosas similares pasan en las otras fuentes.
Entonces, ¿qué hacer con todos estos resultados? Pues una de las mejores cosas que pueden hacer es publicar. Entonces nosotros estamos haciendo eso. Aquí tenemos un borrador, estamos escribiendo, estamos plasmando en un documento todos los resultados que estamos obteniendo, que lo vamos a enviar a una revista y si tenemos suerte lo van a aceptar. No siempre aceptan los trabajos, ¿eh? Hay muchas ocasiones cuando rechazan los trabajos. Siempre les encuentran fallas, algo está mal. Así que ya veremos. Bueno, aquí finalmente los resultados del trabajo. Estudiamos 3 fuentes del centro galáctico. Estos son los parámetros físicos, las densidades electrónicas y las temperaturas que nosotros encontramos. Y finalmente que lo más seguro es que las fuentes que causan la ionización del hidrógeno atómico son las estrellas jóvenes que están cerca de las regiones que nosotros estamos estudiando. Muchas gracias.